Bienvenidos a Encuadre Iberoamericano, una plataforma televisiva para difundir los logros de la producción cinematográfica en Iberoamérica y así contribuir al intercambio, a la distribución y a la exhibición de nuestras películas en toda la región. En esta ocasión, Leonardo García Tsao y su servidora, Fernanda Solórzano, daremos cuenta y analizaremos lo acontecido en el pasado mes de diciembre y en enero de este 2020. Hablaremos sobre el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, de la entrega de los premios Goya, de las nominaciones iberoamericanas a los Óscares, de las joyas de cine que han sido restauradas, haremos homenajes a trayectorias de nuestros cineastas y, por supuesto, mostraremos colaboraciones de televisoras culturales iberoamericanas. No se vayan, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en esta segunda emisión de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches, Fernanda. Pues como ya habíamos empezado hace un momento a contarles, vamos a hablar de cómo el cine iberoamericano ha recorrido y sigue recorriendo festivales importantes. En la emisión pasada ya no alcanzamos a comentar el Festival de Cine de La Habana, que es el último que se celebra en el año. Es el último festival importante, no solamente iberoamericano, sino en todo el mundo que se celebra. Entonces es con lo que vamos a arrancar hoy. Sí, ¿no? y para que nos hable más sobre el festival y el origen del festival, tenemos una cápsula con Jorge Sánchez Sosa, que entre otras cosas es productor de cine, fue director del IMCINE, fue una figura fundadora del Festival de La Habana, de hecho, y bueno, él estuvo de jurado ahora en este festival y nos va a hablar un poco sobre su experiencia. Vamos a ver. Pues el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, yo creo que fue el primero con una especificidad sobre la región. Si mal no recuerdo, fue en 1979 la primera edición y su director era Alfredo Guevara. Y desde ese momento pues fue el lugar de encuentro de los cineastas latinoamericanos y sobre todo algo muy particular, que era un lugar de encuentro de cineastas que en su país mismo no tenían un reconocimiento por parte de su comunidad cinematográfica. Bueno, como decíamos, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano ha sido un propiciador de instituciones, de pensamiento, de reflexión, pero quizá lo más interesante que está relacionado con ese festival fue y es la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Yo digo que hubo ahí varios arcángeles, ¿no?, que fueron desde García Márquez, Fernando Birri, Julio García Espinosa, y obviamente también Fidel Castro, que habría que considerarlo en una dimensión de cubanidad, de un momento específico de ese país, que hizo posible algo que parecía imposible, que era un sueño de tener una escuela de cine y televisión que pudiera acoger a los estudiantes del tercer mundo, así se llamaba en ese momento, y especialmente a los latinoamericanos. En el pasado Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, pudimos observar algo que a mí me sorprendió de manera especial, y que fue sobre todo la presencia de las mujeres en las películas que se presentaron, sea como directoras, sea como una temática femenina, y especialmente destacar que dos cinematografías o tres cinematografías tuvieron un papel muy relevante, y estas fueron la cinematografía de Argentina, de Chile y también la cinematografía colombiana. Vale la pena decir que el cine colombiano en los últimos, yo diría, 10, 12 años, ha tenido una presencia muy relevante, no solo en el país, sino en los foros internacionales, en los festivales,
Y el cine chileno pues vive un resurgimiento también muy relevante. Quizá lo penoso de esas situaciones, que no excluye la nuestra tampoco, es su poco impacto a nivel nacional. El cine se hace para que se vea, el cine debería de tener un tratamiento privilegiado en estos países porque la competencia frente al cine norteamericano es feroz. 41 años de un festival se dice pronto, pero cuesta mucho. Y bueno, como tú ya decías hace un momento, él fue uno de los jurados en esta última edición. Y ¿por qué no platicamos sobre los premios, sobre las películas? Bueno, la ganadora fue una película argentina que se llama Los Sonámbulos, de Paula Hernández, una directora que ya tiene varias películas en su haber. Y yo la vi en Toronto y no comparto el entusiasmo del jurado, debo decir, pero es una película interesante de principio, porque te voy a platicar de qué va. Es una reunión familiar en una casa de campo durante el fin de año, ¿no? Casa de campo argentina, y la matriarca quiere vender la casa. Entonces eso genera entre los hijos y las cuñadas todo un poco de... Como suele suceder. Exacto, entre las familias, un poco de tensión familiar. Y sobre todo hay una figura importante que es la nuera, que tiene una hija. Las dos figuras femeninas son importantes, que es sonámbula, pero ya está entrando a la edad de la punzada, ¿no? Al mismo tiempo hay un primo que es como el macho alfa de la familia, entonces ya vas adivinando de qué va, ¿no? Entonces el encuentro entre esos dos primos va a ser conflictivo. Una película bien actuada, sobre todo por Erika Rivas, que creo que ganó también premio de mejor actuación femenina. Sí, entonces en ese sentido la película se mantiene su interés, pero acaba en psicodrama, ¿no? No te voy a contar el final, pero todo el mundo se ataca y todo el mundo se... En cambio, la película que ganó el premio especial del jurado, sí nos gusta, ya la comentamos, que es La Llorona. La Llorona de Jairo Bustamante, que a mí, por ejemplo, Ixcanul es una de las películas que más me ha gustado del cine reciente. Y esta está muy bien, es una película que ya lo dijimos en el programa pasado, sí. Que traslada el mito de La Llorona, a una situación de genocidio en Guatemala, ¿no? Y bueno, ganó también, cosa que es merecida, el premio a mejor sonido. Ok. Mejor sonido, porque el sonido está muy bien, porque sí hay como varias capas entre los rezos y las... Que a veces el diseño de sonido es... Parece que pasa desapercibido. Exacto, pero es muy importante, y sobre todo en esta película sí es expresiva de algo, ¿no? Otra película que obtuvo un premio a dirección artística y premio a fotografía, fue una que nos gustó a ambos y que ya la comentamos también. Que es La vida invisible de Eurídice Guzmán, de Karim Aynús. Sí, una película sobre todo en esos aspectos también, ¿no? Sí. Bueno, en varios, pero una película visualmente que a mí me gusta mucho, sí. Sí, está muy bien. Es un melodrama estupendo. Sí, ya lo habíamos comentado. Habla de dos hermanas que se reencuentran en el tiempo. En el tiempo, a pesar de la separación que hay entre ellas, ¿no? Así es. Dolor y Gloria. Reciben el premio Esther García, Agustín Almodóvar y Pedro Almodóvar. Muchísimas gracias a todos los miembros de la Academia. Muchísimas gracias. Nos habéis hecho muy felices esta noche. El cine ha sido la experiencia más importante de mi vida, tanto como espectador como director. Antonio Banderas, por Dolor y Gloria. Es el primer Goya, sí, el primero de Antonio Banderas en su carrera. Muchísimas gracias. Bueno, pues acabamos de ver unas imágenes de la ceremonia de premiación de los premios Goya, fue reciente, y creo que más o menos ya todos esperábamos que el gran ganador fuera Pedro Almodóvar y Dolor y Gloria, era ¿no? previsible que arrasara con los premios importantes, cosa que ocurrió. Se llevó 7 Goyas con las mejores categorías, de mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guión, en fin. Sí, yo creo que fue además su regreso triunfal a España. Totalmente. Porque sus películas previas no necesariamente habían sido bien recibidas.
Pero incluso internacionalmente. Claro, incluso internacionalmente. Julieta tuvo como que reacciones divididas, las otras, la de los aviones, que no recuerdo en cómo los se amores llaman. pasajeros. Los amores pasajeros no le fue nada bien. Entonces sí, con esta película se volvió a establecer como el director español, ¿no? Meritoriamente. O sea, es una película realmente importante, una película profunda, personal, emotiva. Es decir, es una película que nos gusta mucho. Y además era el premio eran los premios que yo creo que compensaron la decepción que le llevó no haberse ganado nada en Cannes. Exacto. Que parecía bueno, ganó Mejor Actor. Mejor Actor, pero pues pero él no es ganó muy nada. agridulce este premio, ¿no? Y después de ser tan premiada, la segunda más premiada fue la película de Alejandro Amenábar, Después de la guerra. Mientras dure la guerra. Mientras dure la guerra. Yo sigo, desde que la vi, le cambio con el título en inglés, ¿no? Sí, Es claro. After the War. Sí. Bueno. Mientras dure la guerra, Sí. que es una recreación de la vida de Miguel Unamuno, interpretado por Carra Elejalde, irreconocible, yo no lo reconocí cuando Gracias. estaba muy maquillado, que su postura ante el fascismo, Sí. ante el fascismo que está... Su postura ambigua, en tanto en un Exacto. principio había abrazado los principios, ¿no? Sí, y muy criticado por ello. Entonces es una reflexión sobre cómo los artistas o los intelectuales deben tomar una postura delante de la política y no permanecer al margen o permanecer neutros, ¿no? Y en realidad a Unamuno lo que le sucedió, porque es el último año, me parece, ¿no? De su vida, además, ¿no? Sí. Lo que le sucedió es que empezó a vivir en carne propia el horror cuando se da cuenta de que a sus colegas profesores los estaban fusilando. Hasta entonces sí. entonces todo lo desechaba como rumores o como algo que a lo mejor se estaba exagerando, pero bueno, ya es la proximidad de la muerte lo que te hace realmente... Esto durante la Guerra Civil, Durante la Guerra obviamente. Civil, exactamente. Ajá, Sí. Se recrea el famoso discurso que dio en la pronunció. Universidad de Salamanca, en donde además, bueno, esto no, es que ya le tengo tanto miedo a quien dice que es un spoiler, pero es la guerra, Es la guerra, lo que sí, sucedió, sí. en donde Carmen Polo de Franco de alguna manera lo ayudó, lo salvó, en tanto ella era lectora suya, entonces eso le evitó que hubiera repercusiones por ese discurso. A mí me gustó la película, Sí. me causa sentimientos encontrados. Es un poco por algunas académica, cosas. demasiado académica, pero la película sí consigue emocionarnos, sobre todo en el discurso final, ¿no? Y también Creo es un buen regreso de Amenábar, que también ¿sí? había estado como no, con Ágora no necesariamente no fue lo mejor. su mejor película. Entonces estuvo mucho tiempo sin hacer cine, me parece, Sí, porque... sí, estuvo inactivo un tiempo, pero bueno, ha sido un buen regreso y esperemos que se vea en México. Es una película que vale la pena que se vea en otros foros que no sean exclusivamente de los festivales o en España nada más, ¿no? Así es. Otra película que ganó un premio fue una animación, estaba nominada en la categoría de mejor animación, el mejor largometraje de animación, y lo obtuvo, que es Buñuel en el laberinto de las tortugas, sí. de Salvador Simó. Sí, que es una recreación, una especie de making of en animación, valga la contradicción de que es una especie de documento sobre cómo filmó Buñuel Las Urdes o Tierra sin Pan, su único documental en su filmografía, que trata sobre la miseria de este lugar, la miseria y la pobreza extrema de los habitantes de Las Urdes, ¿no? Y que él consideraba que para que esta película tuviera un efecto tenía que no que exagerar, porque no era exagerada la pobreza, pero sí hacerlo de forma que hubiera escenas cinematográficamente tan poderosas que tuvieran ese efecto en el espectador. Entonces, en el documental se ve como algunas escenas pues que son terribles en la película, como aquella en la que una colmena de avispas ataca a un burro, pues, y lo mata. y lo mata, en apariencia. fue propiciada por Buñuel. Sí, Buñuel queda muy mal ante la Sociedad Protectora de Animales, porque en otro ante momento... mí, en ese momento, bueno, no. Que en otro momento también sacrifica un par de cabras monteses que están ahí brincando y él con su pistola las mata, ¿no? Entonces se despeñan y me acuerdo que esa imagen era muy fuerte en el documental, ver cómo las cabras se caían y no sabías qué era. Y en esta animación se incluyen las escenas reales, ¿no? Exacto, Por lo menos, sí. Que eso es bonito, que no solo está la animación, sino están algunas escenas del documental. Y bueno, también lo que es agridulce, bueno, no es nada dulce, es muy agrio del documental, es el asunto del productor de Ramón Asín, Claro. que invirtió y se arriesgó y todo
por esta película y al final fue fusilado por Poco tiempo los después. franquistas. Sí, creo que 3 años después, Pues ¿no? sí, fue fusilado y Buñuel desde luego de ahí partió a Estados Unidos a seguir su carrera, ¿no? Así es, y además ni siquiera se pudieron incluir los créditos de Asín cuando se proyectó la película claro. en España. Entonces, cuando finalmente se hizo, bueno, todas las ganancias de la película creo que se las dio a los familiares, porque incluso también a los familiares de Asín A la esposa la fusilaron también, sí, quedaron siempre los hijos. vivió con ese pesar, Buñuel. Bueno, vamos a hacer una pausa para seguir hablando de los premios internacionales, en este caso los BAFTA y los Globos de Oro. Pero antes vamos a ver una entrevista hecha por Julio López de Canal 22 a Lorenzo Vigas, director venezolano-mexicano, que ha hecho, entre otras películas, Desde Allá. ¿Qué tal, amigos de Encuadre Iberoamericano? Hoy nos encontramos con el director, productor y guionista venezolano Lorenzo Vigas desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy bien, gracias. Venezolano ya medio mexicano, porque tengo 20 años aquí ya en México. Sí, es muy particular cómo inicia tu carrera en el mundo del cine, que originalmente estabas estudiando biología. Seguí estudiando biología, inclusive hice una maestría en biología molecular y un día tuve una necesidad muy grande de expresión, yo creo, y recuerdo el día en que amanecí y dije, se acabó la biología, esto que es mi hobby, yo creo que eso es lo que más me está jalando y al final así fue. Luego vienes para acá a México y haces un primer cortometraje con Guillermo Arriaga, estaba ahí apoyándote. Sí, y estando aquí escribo un cortometraje que quería ir a hacer a Venezuela, que queda en Cannes, y entonces fue importante ese corto. Fue el primer paso, digamos. Y me di cuenta también que ese tema que me apasiona tanto, que es la relación padre-hijo, que es un tema que he tocado en todas mis películas hasta ahora, que también apasiona a la gente, porque todo el mundo tiene algo que pensar o sentir en relación a su padre, ¿no? Los Elefantes es el primer trabajo que toca ese tema. Y luego, justo después, empiezo a escribir Desde Allá. Desde Allá, que es tu ópera prima, ¿no? Sí, tu primer largometraje de ficción, sí. Y que termina siendo un parteaguas para tu carrera, ¿no? El camino soñado de cualquier cineasta. Te vas a Venecia y ganas el máximo reconocimiento que otorga el festival, uno de los más importantes del mundo. Venezuela, primera vez en la historia que está en Venecia, en la competencia. Digo, ya para mí era un sueño hecho realidad, estar ahí compitiendo con esos directores. Pero de pronto avanza el festival y todo el mundo empieza a hablar de la película y ahí yo me digo, bueno, quizás saca un premio, ¿no? Quizás, pero jamás, ni en mis delirios más grandes, yo me imaginaba que nos podían dar el León de Oro. Desde Allá fue un proyecto que abrió muchísimas puertas, pero antes de eso tenías también un documental ahí atorado, ¿no? Sí. El Vendedor de Orquídeas, que como dices, nuevamente está presente pues la relación padre-hijo, ¿no? En esta ocasión el protagonista es tu propio padre. Sí, yo siempre digo que ese es el proyecto más importante de mi vida, independientemente de lo que yo haga de aquí en adelante. Mi padre es un pintor muy importante en Venezuela, digamos que una figura equivalente a Tamayo en México, un pintor muy importante. No está nada fácil hacerle una película a tu papá, porque luego termina siendo algo muy doloroso. Además yo me quería meter con un tema que es tabú familiar, una historia muy dolorosa de su infancia, pero resultó para mí, me metió en un viaje emocional muy fuerte, de depresión y todo. Fueron 3 años nada más editando el documental. Cuando finalmente pude terminarlo fue una liberación. La película que estoy haciendo actualmente, La Caja, aunque es un título que lo más probable cambie, quise repetir lo mismo. Ahora tengo un editor argentino, Pablo Barbieri, Sergio Armstrong, el cinematógrafo es chileno otra vez, repito con él, todo el equipo mexicano que es maravilloso, los actores mexicanos son maravillosos. Y creo mucho en esa cosa, si tenemos tanto talento, ¿por qué no unirnos, no? Me gustaría que me contaras también, o sea, lo conseguido con Desde Allá. Sí. En cuanto a festivales, pues obviamente fue espectacular.
¿Tú qué perspectiva ves para esta película? Mira, volver a Venecia a mí me encantaría. Estar presente en la competencia sería para mí maravilloso. Vamos a ver. Ya estamos de vuelta. Por cierto, se nos olvidó mencionar que Buñuel en el Laberinto de las Tortugas se va a exhibir en México, se estrena este mismo mes. Así es que es un documento interesante para que vean cómo trabajaba Buñuel, en este caso en su documental. Muy mal, muy mal. Abusando de los animales. Y bueno, vamos a hablar ahora de los premios BAFTA, donde está nominada una película peruana, británica llamada Retablo. ¿Tú la viste? Yo la vi, así es, y está nominada dentro de una categoría inglesa como mejor primera película, Ajá. porque su director, que es Álvaro Delgado Aparicio, nació en Londres, entonces tiene la doble nacionalidad, pero vamos, tanto el tema de la película se podría considerar una película peruana. Yo sé que estas etiquetas son complicadas, pero el tema es peruano. Es muy interesante, es totalmente peruano, ocurre en una comunidad de los Andes, en una ciudad pequeña, en una comunidad indígena. La película está hablada en quechua. Y a propósito del nombre de la película, habla de una familia que crea retablos, estas representaciones religiosas, que en este caso no se limitan a lo religioso, sino que hay retratos de familia. Quien los hace, el padre de familia, es muy popular por ello, porque le encargan representaciones de distintas familias. Pero en esta familia hay un secreto oscuro que pues creo que lo voy a decir, porque si no, claro. no se puede comentar, que es que el padre mantiene una relación homosexual. Y entonces cuando esto se descubre, estalla todo con una violencia tremenda desde la homofobia que está muy arraigada en comunidades indígenas, en Latinoamérica todavía, y también en comunidades indígenas no solo del Perú, sino de Latinoamérica. Y es muy interesante porque al final también de lo que habla es de la relación entre el padre e hijo. No voy a decir el desenlace, pero no tiene un desenlace esperado, sino hay un vuelco muy conmovedor, y la fotografía es estupenda. Ok, esperemos que se vea en México, a ver si en el Festival de Guadalajara la incluyen en su programación. Así es. Y bueno, también están los Globos de Oro, donde hubo un par de nominaciones. Estuvo Ana de Armas, que es cubana-española, por su papel entre Navajas y Secretos, que es de Rian Johnson, que es el único personaje noble de la película, por cierto. Todos los demás son unos sátrapas que quieren eliminar al abuelo porque no lo sacó de su herencia. En fin, es una intriga muy bien llevada por el director. Y ella es la única noble de aunque no es de la familia, es simplemente la cuidadora, la enfermera del abuelo. Y dentro de la película se hace una broma a cómo muchas veces los anglosajones confunden a los países, ¿no? Porque le dicen brasileña y uruguaya. De hecho, no sabemos exactamente cuál es su nacionalidad. Porque es uruguaya. Sí, exacto. Sí, pero como dijo Trump sobre los países mexicanos, es algo que dijo cuando no sabía. No fue Trump, fue uno de sus funcionarios, como que nos echa a todos en el mismo paquete. Porque el mismo costal. Así es. Pero además Ana de Armas es una presencia en Hollywood que ya ha hecho, ya ha tenido. La de Blade Runner 2046 tuvo un papel muy relevante. 2049 tuvo un papel muy importante. Y también ha participado en películas de James Bond, es decir, es lo que se considera una rising star, ¿no? Porque, por ejemplo, aunque no haya ganado, finalmente, yo recuerdo en los Globos de Oro, sí tuvo como toda una cobertura. Es posiblemente una de las actrices que seguiremos viendo en el cine de estos países. Bueno, ahora vamos a hablar de un par de restauraciones que se hicieron en México, en la Cineteca Nacional, de un par de películas muy importantes, de clásicos de la cinematografía mexicana, que son El automóvil gris, de Enrique Rosas, de 1919, y Los olvidados, de Luis Buñuel, de 1950. No sé si se haya podido ver El automóvil gris fuera de México, pero es muy impactante, digo, más obviando el hecho de que es una película que
está en los albores del cine mexicano, ¿no? Sí. Pero Creo que la mejor película muda que se hizo. sin duda, ¿no? De lo poco que se conoce del cine mudo mexicano es sin duda lo más interesante. Habla de una banda de ladrones que existían en ese entonces. En 1915 operaban, sí. Conocida como tal, como la banda del automóvil gris, que además se disfrazaban de militares y era de así carrancistas, como... sí. Era así como se hacían pasar por carrancistas que podían hacer cateos dentro de las casas. Y aprovechaban para robar. Exacto, pero está filmada en las locaciones reales en donde sucedieron los atracos, los rescates, varias cosas. No, es una película muy curiosa porque además el fusilamiento de los miembros de la banda es real, es un documental. O sea, Enrique Rosas aprovechó que tenía ese pietaje. Y se dice que es la consecuencia del crimen, ¿no? Además, quien interpreta al jefe de policía era un jefe de policía real, ¿no? Entonces hay muchos juegos también con la realidad ahí interesantes. Es un serial, por eso dura tanto. La versión reconstruida dura creo que 6 horas. Pasó en el Festival de Morelia completa. Y es una película que es de visión obligatoria. Para alguien interesado en el cine mexicano, El automóvil gris es un clásico que hay que ver. Se sonorizó en el 33. Se hizo una versión breve, una versión compendiada y sonorizada, que no recomiendo. Okay. Pero mejor vean la versión muda ahora que está restaurada y quedó una copia realmente notable, donde la influencia de Luis Feyad es muy evidente. Esto lo reconocía el propio Enrique Rosas, que le gustaban los seriales de Feyad y que esto está manifiesto en cómo está filmada El automóvil gris, ¿no? Y bueno, de Los Olvidados quizá ya no hay mucho que agregar, pero pues no sobra decir que es una de las películas parteaguas en el cine mexicano. Ya no sé. García Riera la llamaba muy bien la primera obra maestra del cine hispanoparlante, y creo que es cierto. Y hay que decir que en su momento los mexicanos la rechazaron porque hablaba de un lado de México que entonces no se quería ver en medio del alemanismo, de la idea de que México era ya una ciudad moderna y además el que lo decía era un extranjero, un español. Entonces, ¿cómo este español viene a decirnos todo qué lo que pasa siempre? Sí. Pero entonces gana en Cannes, ¿no? Y eso cambia la... Como siempre suele suceder también. Sí. Y cambia la ola de rechazo, de repente se vuelve ola de aceptación, ¿no? Así es, sí, pero bueno, va a estar restaurada en la Cineteca. En la Cineteca ya estuvo en el Festival de Cannes, se exhibió esta versión restaurada, cosa que asombró a muchos que posiblemente habían visto copias en mal estado, copias oscuras, como suele suceder también. Y bueno, está muy bien que la Cineteca y otras instituciones como la Filmoteca de la UNAM se dediquen a la restauración de películas clásicas, porque si algo se descuida mucho en México son los negativos, ¿no? Entonces, películas que son muy conocidas, pues, si la acabo de ver, están hechas trizas, precisamente porque se abusa del negativo. Así es. Y bueno, después de la pausa no se vayan porque vamos a hablar de la presencia de películas latinoamericanas en festivales importantes, en este caso el Festival de Sundance. Este año fue particularmente benéfico para la cinematografía de varios países. Hay muchos representantes de Latinoamérica. Sí, está muy nutrida la presencia latinoamericana este año. Sí. Así es. También vamos a hacer un homenaje, un in memoriam, a 2 cineastas que fallecieron hace poco, a Jaime Humberto Hermosillo y Ángel Godet. Y vamos a hablar de la medalla José María Forquet recién otorgada a el productor, director, guionista, escritor, prolífico en muchas áreas, Gonzalo Suárez. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y ahora vamos a hablar del Festival de Sundance, como habíamos dicho, donde hay una presencia importante. Sí, y además, no hemos visto todas las películas, pero de las que sí hemos visto, que es Blanco de Verano, de Rodrigo Ruiz Patterson. Fue muy notable que es una película que no fácilmente se caracterizaría como mexicana, y lo digo porque muchas veces los propios directores se quejan en corto de que cuando someten sus películas a consideración de otros festivales extranjeros, se les dice que no representan bien, pues no sé, la idea que se tiene de lo que es o lo mexicano o lo latinoamericano, que supongo que para ellos es lo sórdido, ¿no? Sí, sí suele ser esto. que generalmente eligen películas, en el caso de México, que trata sobre narcos o sobre violencia, y en este caso no es nada que ver con esos temas, sino que es un drama familiar
un drama edípico familiar, ¿no? Y sin embargo, como tuvimos oportunidad de escuchar al director hablando de su propia película, dijo algo que me parece acertado, que finalmente sí hay algo de esta, pues no sé, dudo en llamarla masculinidad tóxica porque es un término, pero bueno, este machismo a veces tan introyectado que es un poco la causa de que los personajes masculinos aquí no puedan ni expresar lo que sienten y haya como una manipulación hacia la mujer. O sea, no es una causa particularmente latinoamericana ni mexicana, pero sí se filtra algo de eso, de que los hombres no lloran, de la idiosincrasia ni lo mexicana, demuestran. Sí. Sí, bueno, trata sobre una madre que vive con su hijo adolescente, que tiene una relación claramente edípica, pero el novio de la madre aparece en escena y además se mete a la casa, es decir, convive con la mujer a partir de cierto momento, y eso le causa una crisis al adolescente muy evidente que se manifiesta en actos de rencor y de agresión. Y de pirotecnia, que es Sí, como exacto. muchas veces se dice que se manifiesta este tipo de rencor. Ahora, este hombre, el intruso, por así llamarlo, es intruso ante los ojos del adolescente, pero también queda claro que hay una imposición real, ¿no? Querer arreglar la vida en lo que él cree que es satisfaciendo las necesidades, pero que sí, es una falta de comunicación evidente. Pero nada de esto que estamos hablando se habla en la película, lo cual es muy interesante, sino que todo está a través de... Todo está insinuado. Insinuado. Me parece que hicieron mucho trabajo no me parece, lo dijeron, mucho trabajo de improvisación y demás, que es muy importante hacer en las películas, esta creación previa de personajes, y no luego supongo que en las películas de pocos diálogos como es esta, no se proyecta bien. Es una ópera prima del CCC, producida por el Centro de Capacitación Cinematográfica, la Escuela Estatal de Cine en México. Bueno, esa es la que hemos podido ver, pero como decíamos, hay más películas. Está la película Marea Alta, de Verónica Chen, que es de Argentina. De Argentina, sí. Hay otra mexicana. Hay otra mexicana que se llama Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, que trata de una madre que busca a su hijo en la frontera. Que ya había ganado, el apoyo de cine en construcción en el Festival de San Sebastián. Exacto. También está una película México-estadounidense, que es Te llevo conmigo. De Heidi Ewing, que era documentalista y es su primera ficción. Trata sobre una historia de amor gay. Ok. Y están documentales, también fueron incluidos documentales. Documentales, sí. Sí, es un documental argentino llamado El Agente Topo. Ajá. No, perdonen, es chileno. Chileno, sí. Es de Maite Alberdi. Hay una película llamada Once Upon a Time in Venezuela, que evidentemente es venezolana, de Anabel Rodríguez Ríos, y por parte también de México está Vivos. Vivos, que es una coproducción también, es entre México y otros países, dirigida por un realizador chino que es Ai Weiwei, y entre las productoras está Daniela Latorre y Elena Fortes, que han sido desde hace mucho tiempo promotoras del documental en México y tienen su compañía que se llama No Ficción. Mientras estamos hablando de esto, está transcurriendo el Festival de Sundance, entonces no sabemos en realidad si alguna de estas películas va a obtener el premio. Cuando ustedes vean esto, ya lo sabrán. Se sabrá. Así es. Ojalá alguna de estas películas gane algún premio. Así es. Bueno, y como les decíamos, queremos hacer un pequeño homenaje a dos cineastas recién fallecidos, ambos mexicanos, uno de ellos Jaime Humberto Hermosillo, un director importantísimo en la historia del cine mexicano. De los directores que empezaron a filmar a fines de los 60, 70, es uno de los grandes junto con Ripstein, Casals, Ripstein, Fons, ¿no? Una generación que mantuvo el cine mexicano vivo en años que era muy difícil tenerlo. Y Jaime Humberto tuvo la particularidad de ser muy transgresor, ¿no? De proponer siempre una especie de ruptura en sus películas. De hecho, es el primer cineasta abiertamente gay en México. Su película Doña Erlinda y su hijo es la primera película manifiestamente gay en la historia del cine mexicano. Claro, y es que él, siendo de Aguascalientes, de una ciudad del interior de la República Mexicana, no digo que en las ciudades se viva mayor represión, pero de alguna manera son más conservadoras. Vivió en carne propia la
la dificultad de ser un hombre gay, tanto dentro de la familia como ante la sociedad, ¿no? De hecho, una de sus películas más famosas, que es Doña Erlinda y su hijo, habla de esto, transcurre en Guadalajara y habla de... Pero es muy curiosa, porque aquí la familia acaba siendo la madre la propiciadora. del protagonista, Sí. acaba siendo alguien que sabe que su hijo no puede salir del closet, como se dice en sociedad. Ella finge no darse cuenta de que su hijo es homosexual, pero al final logra un acuerdo con él y con el novio, con la pareja de su hijo, para todos vivir en armonía. Bueno, un acuerdo. Aparentando, exacto. Incluso se consume una boda por ahí. Sí. Y también es un comentario también muy agudo sobre también los vínculos edípicos, porque pues hay una dependencia de Ramón, el protagonista, hacia su madre, que pues también explica muchas cosas de la vida mexicana. Exacto. ¿Cuál es tu película favorita de Hermosillo? Pues mira, me gusta mucho La Pasión, según Berenice. Es creo que una de sus mejores películas, sin duda, porque además retrata justamente esa represión de una ciudad como Aguascalientes, ¿no? Y de cómo una mujer encuentra evidentemente el personaje femenino es una especie de alegoría de un personaje masculino, ¿no? Un personaje gay. Claro, y de no poder manifestarlo y un deseo reprimido. Sí. Hay un diálogo que me gusta mucho en esta película, que es cuando esta mujer conoce al hombre que le despierta las pasiones, que es Pedro Armendáriz Jr., ¿sí? Le dice, él le pide a ella que le hable de tú, y ella le dice, es más fácil que me acueste con usted a que te hable de tú o algo así, hablando de esta simulación que se tiene que tener en estas pequeñas comunidades, ¿no? Sí. Y el principio de esa película es hermoso, es este plano onírico, en donde hay un caballo dentro de una casa en llamas. La película luego hace alusión a un incendio, pero bueno, es una alegoría a este deseo contenido, ¿no? Exacto. A mí me gusta mucho Matiné, me gusta mucho La Tarea, creo que fue una película muy importante también en su momento. Sí. Y bueno, Ángel Godet es un cinefotógrafo importantísimo. De hecho, fue el nexo entre dos generaciones de fotógrafos, entre los clásicos, entre Alex Phillips y Dani López y muchos técnicos conocidísimos del cine mexicano, y la nueva generación que le siguió, que es la de Rodrigo Prieto, Emanuel Lubezki, Guillermo Navarro, ¿no? O sea, Ángel Godet fue por mucho tiempo el único fotógrafo que utilizaban los cineastas más expresivos del cine mexicano, ¿no? Los autores del cine mexicano. Trabajó con prácticamente todos. Con todos los de ese momento. Con los que mencionamos hace un momento, con Ripstein, Casals. Hermosillo, con Hermosillo, María en mi corazón, que también es otra buena película. Trabajaba en los márgenes del cine independiente y del cine industrial, y lo hacía con mucha contracorriente de las imposiciones sindicales, ¿no? Que no lo permitían trabajar porque no era del sindicato, ¿no? Y a contracorriente de los presupuestos, ¿no? Además, que eso es lo que decía Rodrigo Prieto hace poco, que además de sentirse inspirado en el aspecto estético, también dice que fue de quien aprendió que se podía hacer todo, ¿no? Es decir, y con eso, pues aquí en México lo llamamos la técnica del alambrito. Del diablito. Que todo se puede solucionar de alguna manera, que eso paradójicamente acaba siendo muy apreciado fuera de México. Supongo que la capacidad de resolver una situación, una limitante logística con ingenio, pues nace de la necesidad que a veces rodea a nuestros cineastas, ¿no? Exacto. No, y bueno, Ángel fotografió Frida, Naturaleza Viva, de Paul Leduc, que es una de sus mejores contribuciones. Digo, la fotografía realmente recreaba la plástica de Frida Kahlo, ¿no? Los colores y la estética de Frida Kahlo. Y fíjate que encarna lo que es un buen fotógrafo, que muchas veces hay esta idea de que el buen fotógrafo es el que impone un estilo, y sin embargo, si ves la obra de Godet, la fotografiada por Godet, recorre todos los estilos, porque lo mismo podía hacer esto, imitar una plástica, que ser el fotógrafo de Ripstein en películas que, como sabemos, Ripstein tiene su estilo. Un estilo de tremendismo mexicano. Pero también, por ejemplo, pensando en la película de Casals, de Los motivos de luz, que es de un minimalismo increíble, que además Casals lo necesitaba para que el espectador no se formara juicio sobre la protagonista, sobre una mujer que mata a sus hijos, ¿no? Y se le entrevista dentro de la cárcel. Y tiene exactamente la plástica que la película necesita para transmitir esa desolación y esa
y ese abandono del personaje principal. ¿No? Es una película en un sentido estético muy moderna, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, Ángel fue un estupendo fotógrafo y en las circunstancias más difíciles, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de un homenaje que se le hace merecidamente al director, productor, guionista, escritor Gonzalo Suárez, español, y cuya obra, por desgracia, se desconoce prácticamente en México, ¿no? Es un cineasta inédito, salvo Remando al Viento, que sí pasó en una muestra y que es su película creo que más difundida, ¿no? Sí, es una película que además, digo, tiene como trivia, esto es más trivia que característica, que es posiblemente la segunda, tercera película de Hugh Grant, un Hugh Grant muy joven, de Elizabeth Hurley, que también que fue su pareja. Momento. Y es una película, es muy curiosa, es una película que habla de aquella conocida anécdota en la que se reúnen los poetas románticos Percy Shelley, Lord Byron y Mary Shelley para una noche en la que se veían obligados a permanecer por el mal tiempo, escribir historias de terror, y de ahí nace Frankenstein, pero la película en realidad tiene otro tono y resalta otras anécdotas. Diría, no diría que humorística, pero tiene un lado juguetón. Irónico. Exacto, sí. Así es. Sí, bueno, se le otorga la medalla a José María Forqué, ya es un premio que se le dio, y bueno, yo tuve la ocasión de conocerlo a Gonzalo Suárez en un contexto muy extraño de un festival que se estaba deshaciendo en ese momento, que era el Festival de Menorca, que prácticamente desapareció mientras hablábamos. Y era un tipo encantador, él y su mujer los conocí y eran realmente de una muy buena conversación. Coincidimos en nuestra admiración de Sam Peckinpah, porque él era muy amigo de Sam Peckinpah y se correspondían epistolarmente, ¿no? Y bueno, precisamente sobre Gonzalo Suárez va a haber una retrospectiva en TV UNAM, la Televisión Universitaria de México, donde se exhibirá su filmografía selecta. Me imagino que los títulos más representativos de la obra de Gonzalo Suárez pasarán, como Aum o Titirambo, Remando al Viento, que ya mencionamos, El Detective y la Muerte, Mi Nombre es Sombra, en fin, tiene muchos títulos y será la ocasión para conocerlo, porque de hecho, como ya mencioné, no se ha visto su cine. Así es, vamos a estar pendientes de la programación, y al regresar vamos a hablar de las películas y personas iberoamericanas que en distintas categorías están presentes y nominadas en los premios Oscar, en los ya inminentes premios Oscar. Bueno, ya lo dijo Fernanda, los Óscares están inminentes y entonces vamos a hablar de los iberoamericanos que están nominados a ganar, en el mejor de los casos, un Óscar. El primero de ellos es el mexicano Rodrigo Prieto, que está nominado por su excelente trabajo en El Irlandés de Martin Scorsese, que para mi gusto es la mejor película que está en la competencia y que no va a ganar nada, me temo, nada importante por lo pronto, ¿no? No, ni siquiera Rodrigo lo va a ganar, porque quizá habría tenido oportunidad si no estuviera compitiendo Roger Deakins por 1917. Que es un trabajo más vistoso, porque es un solo plano secuencia, entonces eso llama mucho la atención técnicamente. Pero a mí el trabajo de Rodrigo en El Irlandés me parece de un virtuosismo, porque además son varias épocas las que él capta con su tono y su... Sí, que hay una distinción de época de acuerdo con la saturación del color, empieza siendo muy saturada, porque pues también la vida de estos entonces mafiosos era muy activa y cada vez él mismo lo ha dicho, no lo estoy haciendo un intérprete, mismo ha dicho que acordó con Scorsese que según iban avanzando las épocas iba siendo más pálida la paleta, porque también se iba desdibujando la vida del protagonista, de Frank Sheeran. Exacto. No, bueno, y esta cosa que tiene Scorsese, que operando la cámara, Rodrigo Prieto, que hablando de lo que decíamos de Ángel Godet, cómo solucionaban cosas imposibles. Hay una escena en El Irlandés que es la celebración de el famoso, el brindis de apreciación de Frank Sheeran, que decía Rodrigo Prieto que en realidad era un cuarto muy chiquito y requería de tomas complicadas, y habla de cómo la lograron.
Y pues eso no se ve justo porque está tan bien hecho y acaban ganando las películas en donde sí se ve más ostensiblemente el trabajo, ¿no? Exacto. Y bueno, asociado al irlandés están los efectos especiales que rejuvenecieron a los actores Robert De Niro, a Joe Pesci, a Al Pacino, que sí se ven más jóvenes de lo que son, gracias a un efecto digital que está encabezado por un equipo de argentinos, Sí, por Pablo Hellman y Leandro Corena y Nelson Sepúlveda. que hicieron un trabajo muy llamativo de rejuvenecer actores que ya están en los 70 años y se ven de 40 o de diferentes edades, ¿no? Quizá ese sí lo obtengan, fíjate. Tal vez, ¿No? ese posiblemente precisamente porque es muy llamativo, Es una nueva tecnología. sí, que servirá en otras futuras producciones. Más, ¿no? más refinada, quizá aquí todavía se le veía un poco Sí. extraño, sobre todo a Robert De Niro, Los ojos azules de pero Robert De vamos, Niro. es notable de cualquier manera, ¿no? Sí. Y otra mexicano-estadounidense, en este caso nominada, es Mais Rubio. Rubio, sí. Es diseñadora de vestuario, por Jojo Rabbit. Sí, que es una serie de uniformes nazis y de, bueno, el trabajo de los civiles es más decorativo, ¿no? El trabajo del diseño de los vestidos de Scarlett Johansson, porque los demás son uniformes militares. También eso pasa con las categorías de vestuario, ¿no? Que casi siempre son películas de época. Exacto, y pues sería interesante también apreciar el trabajo de los vestuaristas que simplemente hacen un personaje con lo que, a partir de su ropa, no necesariamente recreando una época, ¿no? Claro, sí. A mí mi favorita en vamos a hacer En todos. pronósticos, a mí mi favorita es Mujercitas en este pues yo creo que posiblemente. ganaría, ¿no? Porque además el diseño de cada ropa corresponde a no es cine iberoamericano, pero en fin lo comento, que cada personaje tiene una forma distintiva de vestirse, ¿no? Según el temperamento de cada hermana. De cada hermana, ¿no? Sí. También está la presencia de Brasil con los dos papas. Y con el documental. Claro, el Al filo de la documental democracia. Al filo de la democracia de Petra Costa, que es un recuento de lo que pasó en la carrera política de Lula da Silva y Dilma Rousseff, tanto la elección de ellos como su posterior democión y encarcelamiento. Sí, Entonces es un testimonio que además mezcla a la directora Petra Costa con su vida familiar, porque sus padres fueron activistas. Y tuvo una relación cercana con Dilma. Y hay una reflexión de cómo en Brasil siempre, de ahí el título, ¿no? Siempre está a punto de llegarse a la democracia y no lo consiguen. Y no lo consiguen. Y ahora que decías, los dos papas no es propiamente que esté nominada la película de Fernando Meirelles, pero él es un director brasileño. Exacto. Y dirigió a los dos actores que están nominados, que son Jonathan Pryce y Anthony Hopkins, por su papel de Papa Francisco I y Benedicto XVI, respectivamente. Lo que diríamos de esas categorías, quizá no sé si compartes mi opinión, es que, bueno, Jonathan Pryce es impresionantemente parecido físicamente. A Francisco I, sí. Es un muy buen actor, pero la película no nos gusta mucho. No, la película yo la considero un comercial a la Iglesia Católica, ¿no? Pues es que le da muchos pases, muchas tarjetas blancas, ¿no? Sí. Sobre todo en temas que son muy delicados, ¿no? Como el tema del abuso de menores. Sí, digo, se ha comentado ya esto, ¿no? Hay un momento en el que cada uno de los papas habla de su pasado oscuro, bueno, sobre todo el padre. El que era Jorge Bergoglio. Que se le llegó a asociar con la dictadura. Y hay todo un esfuerzo y toda una inversión de la película en reconstruir ese pasado para limpiarlo y demás. Y sin embargo, cuando llegue el momento en el que Ratzinger se confiesa, porque él lo hace a modo de confesión, sobre el haber sabido que se cometía pederastia, en concreto haber sabido de la existencia del padre Maciel, un mexicano que era la cabeza de los legionarios de Cristo. La película se va literalmente al silencio. Entonces, esto además en México coincidió con el descubrimiento, no con el descubrimiento, porque ya se sabía, sino de todos los casos ocultos. Sí. Entonces, bueno, provocó quizá más indignación eso aquí, ¿no? Sí. Que no se haya tratado dentro de la película. De la película, porque además es un
es muy evidente la solapación por parte de la Iglesia Católica de todos esos casos. Y que fíjate que incluso Bergoglio ha hecho mucho en favor de que ya no se siguen cubriendo, entonces habría sido incluso beneficioso. Y por cierto, la película se puede ver en Netflix, ¿no? Como bien se sabe. Si le interesa una historia totalmente ficticia, porque ese encuentro entre los dos papas nunca ocurrió, pero bueno, ahí está. Pero ahí hay otra cosa como dudosa de la película, porque lo primero que dice cuando comienza es siempre engancha la idea de que es basada en hechos verdaderos, ¿no? Sí. Y bueno, sí es un hecho verdadero que un papa renunció y el otro fue elegido, y etcétera. Pero el encuentro, como dices, no sucedió jamás. No sucedió, es ficticio. En fin. hay una animación también nominada, la animación Klaus, ¿no? No, claro, el cine español está muy representado por Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, que está compitiendo en la categoría internacional, y Antonio Banderas, que compite en la categoría de Mejor Actor. Y podemos predecir que ninguno se lo va a ganar, porque Parásitos es la más clara ganadora del premio internacional, y también Joaquín Phoenix es más evidente que va a ganar. Son nuestros pronósticos, posiblemente hay una sorpresa, pero no lo creemos, y creemos que lo más probable es que gane Joaquín Phoenix. Ahora, hay un reconocimiento doble a Antonio Banderas al ser incluido en una categoría que no es de películas internacionales, como les llaman ahora, ¿no? Que son pocas veces. Es un rol hablado en español, ¿no? Sí. Entonces, digamos que, bueno, no que sea esa la consolación, pero haber sido tomado en cuenta, y es una gran interpretación, ¿no? Sí, es el mejor papel de Banderas, ¿no? Sin duda. Y bueno, hay una animación que también está en la categoría de animación, que se llama Klaus, sí, navideña, dirigida por Sergio Pablos, que es totalmente hecha al modo hollywoodense. Sí, es diferente a la animación de la de Buñuel, que es más estilizada. Este es totalmente al modo hollywoodense, estilo Disney, estilo Pixar. Son personajes muy bien dibujados, muy bien trazados, la acción es impecable. En fin, es un producto que se consume en Netflix. También se puede ver doblada al inglés en Netflix. Pues ojalá fallen nuestras predicciones. A lo mejor nos dan una sorpresa algunos de estos nominados, ¿no? A mí me encantaría que ganara Rodrigo Prieto. Sería el tercer cinefotógrafo mexicano en ganar el Oscar. Ajá. Ya ganó en nuestros corazones. Exacto. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por estar aquí. Gracias a ti, Fernanda. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que lo hagan en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano. Esta es una plataforma televisiva en la que buscamos difundir los logros de la cinematografía iberoamericana. Hasta entonces.